Bueno, pues a Rosario y a mí nos han pedido preparar un curso sobre... ¿He hecho un poco de eco o me lo escucho yo? Escuchar eco es para escuchar 2 veces lo que voy a decir, significa que es importante, por eso me lo he puesto, ¿no? Vale. Bueno, a Rosario y a mí nos han pedido preparar un curso sobre la relación entre Iglesia y sociedad que Dios mediante vamos a impartir a partir del próximo enero en una escuela bíblica en Madrid. Y aparte de hacer promoción del curso, que me piden que hagamos, y es lo que estoy haciendo, pues, luego me preguntáis cómo apuntarse eso. Preparar estas clases, pues como es lógico, me han hecho reflexionar más de lo que todos, a lo mejor en el día a día, o yo mismo hago, acerca de nuestra responsabilidad en esta conexión, en este puente entre el Evangelio que vivimos, que predicamos, y la sociedad que nos rodea, ¿no? De hecho, el nombre Pontea viene un poco de esto, ¿no? Del puente entre la Iglesia y la sociedad. Y esta mañana pues, quería compartir, en este tiempo breve, lógicamente, alguna pincelada, algún ejemplo, alguna idea de cómo afrontar pues, este reto, esta situación. Así que hoy aparcamos el libro de Efesios, que venimos viendo, y para cuando luego pregunten, bueno, ¿y este domingo de qué se ha hablado en la Iglesia? Pues, si queréis un título... Vosotros sois, gracias, la luz del mundo. Unas preguntas que yo me hago y que seguro que muchos de vosotros también. ¿Por qué las personas están más dispuestas a escuchar aquello que predicamos en unas épocas y lugares más que en otros? ¿Por qué personas que hoy buscan sentido trascendental para sus vidas no quieren saber nada de las iglesias? Bueno, los datos revelan que en los últimos 30 años, de una manera muy especial, sobre todo en Estados Unidos y Europa, que el cristianismo ha perdido una influencia social, un alcance como nunca antes en siglos anteriores, aunque no ocurre así en otros lugares del mundo, y damos también gracias a Dios por ello. Y esto pues también nos hace seguir haciéndonos preguntas, como estamos como Iglesia actuando quizá demasiado a la defensiva por la creciente hostilidad hacia el Evangelio. Es una realidad. ¿Estamos descuidando actitudes y propuestas en positivo? ¿Comprende la gente del siglo XXI aquello que predicamos? Muchas preguntas, ¿no? Bueno, y en primer lugar, y poniendo el foco en lo positivo, porque es mi intención esta mañana, de que sea de ánimo positivo, tenemos que tener claro algo que repetimos mucho, que tenemos que integrar, y es que la obra siempre es de Dios. Y esto nos debería dar paz y descanso respecto a la incertidumbre de los tiempos en los que vivimos, que también, por otro lado, los tiempos en los que vivimos siempre han sido de Dios y siempre han sido de incertidumbre. Decía ya la Eclesiastés, Eclesiastés 7:10 me parece, dice, nunca digas que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque esto nunca lo dirás con sabiduría. Todos los tiempos siempre han sido con incertidumbres, incómodos, llenos de retos para los creyentes. Pero la obra siempre ha sido de Dios, que es el soberano y Señor de los tiempos. Pero esta realidad de que la obra es de Dios, según las Escrituras, no impide, no puede, mejor dicho, no puede nunca hacer, pues, que metamos la cabeza dentro del caparazón, que es una tentación. Uf, ¿cómo está el mundo? Yo no quiero saber nada, estoy mejor aquí, entre mis hermanos y ya está. Esto, sinceramente, a la luz de la palabra, es un engaño terrible, destructor. Es algo realmente diabólico. El pensar que mejor no hacemos nada y que no merece la pena y que estoy más cómodo aquí. Como decía, ya lo habéis pasado, ¿vale? Las dos cosas, la Biblia nos dice que la obra es de Dios, al mismo tiempo que nos llama radicalmente a esforzarnos. Son dos verdades en tensión, que debemos hacer obras, esfuérzate y sé valiente, y que la obra es de Dios. Las dos cosas están ahí.
Y por eso el autor de Hebreos refleja muy bien estas dos verdades que van de la mano cuando dice, Hebreos 13, que el Dios de paz es una oración, que os ponga a punto para que cumpláis su voluntad en toda clase de buenas obras. ¿Vale? En toda clase de buenas obras. Esto ya nos habla de que hay una creatividad, de que hay muchas maneras de poner en práctica. Yo hoy voy a traer algunas ideas, sugerencias concretas que a lo mejor ya sabéis, pero que conviene recordar. Toda clase de obras, hay muchas. Que Él lleve a cabo en vosotros, por medio de Jesucristo, aquello que le agrada. Las dos verdades. Dios hace la obra en nosotros, pero se nos llama a hacerlas. Alguien ha resumido esta realidad, bueno, es una frase que no está en la Biblia, quizá no sea 100% perfecta, pero que creo que ayuda mucho a la idea, que a mí me gusta, que dice, vive sabiendo que todo depende de Dios y actúa como si todo dependiera de ti. Bueno, puede ser un resumen. Así que la primera verdad en cuanto al llamado a ser luz, pues es que estamos llamados, a la redundancia, a echar toda la carne al asador, en el asador. Otra reflexión que quería traer esta mañana, que debería sernos de ánimo, que aunque es cierto que cada vez la gente que nos rodea sabe mucho menos de la Biblia y tiene ideas más distorsionadas, lo poco que saben, sobre todo menores de 40 años ya se nota muchísimo, esto más que decir, que ahora ya, creo que hay que verlo de otra manera, más en positivo, recordando que el mayor crecimiento que ha habido en la historia del cristianismo ha sido los 3 primeros siglos, cuando la gente, lógicamente, no sabía nada de quién era Jesús, no sabía nada, no había tradición cristiana. Sin embargo, y había persecución, y persecución de la de verdad, que hoy gracias en España hay persecución, pero no es como la que están sufriendo otros hermanos, ni como la que era en los primeros siglos. ¿Cuánto mayor razón para no meternos en el caparazón y aprovechar la vida, que solo tenemos una, que es la que Dios nos ha dado? Así que lo que es seguro es que Dios va a utilizar para bien la supuesta descristianización o los tiempos que vivamos de la sociedad. Lo dice Pablo, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y como un sacerdote dijo esta semana en Twitter, estamos en un tiempo fascinante para el anuncio del Evangelio. En muchos oídos va a resonar como vez primera y el descubrimiento va a ser liberador. Creo que esto, por un lado, va a ocurrir cada vez más. Así que ánimo hermanos, y como cuatro ideas concretas, ¿vale? Para traer esto un poquito al día a día, pues inspirado en nuestro pastor Miguel, quería traer algo, no que empezaran con la misma letra, sino que fuera un acrónimo. Esto ya es nivel diferente. No he dicho mayor, no, diferente. Un acróstico, perdón, un acróstico. Pues 4 ideas que forman el acróstico hola. ¿Qué mejor manera para recibir a la gente que hola? Esto tiene su trabajo, porque penséis que sale así. Y el primero sería humildad, segundo oración, lenguaje comprensible y acción. Ideas concretas para ser luz desde el ánimo y la sabiduría en los tiempos en los que nos toca vivir. Bueno, el primero, humildad. Para impactar el corazón de la gente que nos rodea no hace falta que seamos los más guapos. Bueno, no sé qué va a ser la iglesia de Hilson, que allí sí son todos muy guapos, pero las iglesias normales no hace falta ser guapos para impactar, ¿no? Esto se graba. Bueno, de colgarlo hay una cosilla que hay que quitar. Bueno, yo creo que lo que el mundo necesita, ¿vale? Es, sobre todo, no tanto que impresionemos por las formas o porque somos que todo eso hay que cuidarlo, sino sobreabundar en gracia y humildad. Yo creo que la gente cada vez está más cansada del postureo, de los filtros del Photoshop, de los fuegos artificiales, y que lo que más llega y lo que más toca a las personas es una humildad genuina, no impostada, que a veces la humildad o falsa humildad, bueno, a veces se usa incluso desde el marketing, ¿no? Porque eso, ¡ay, qué bueno, tal! Bueno, Dios conoce los corazones, tampoco podemos jugar eso, pero lo que sí sabemos es que Dios nos llama a ser humildes y que eso, cuando no lo practicamos, es una barrera muy fuerte
los puentes para no acercarnos a la calle, para que la gente se acerque a nosotros y que debemos tener muy, muy presente. Una humildad vivida por el convencimiento, no impostada ni artificial, pues para ganar followers ni nada de eso. Bueno, hoy comienza el Mundial de Fútbol, como me imagino que sabréis, y había esta semana una entrevista a Edison Cavani, que es una de las estrellas de la selección de Uruguay, que decía, cuando un jugador deja de lado la humildad, deja de lado las cosas más bonitas. Si algún día me dieran un premio individual, me alegraría, seguro, porque destaca tu trabajo. Pero no me cambiaría la vida porque la mayor felicidad es una foto que tengo de mi equipo en mi casa. Esto me gustó, me parece bonito y que también vale para la Iglesia. El apóstol Pablo regaña en varias ocasiones a los corintios porque muchos se creían, lo hace varias veces, se creían mejores que otros. Nosotros todos los domingos repetimos, hoy hemos cantado una canción preciosa, ¿no? Que dice, ¿quién soy yo para ser, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y tenemos que cantarlos y repetírnoslo, ¿no? Somos salvos por una gracia que no merecíamos, lo repetimos y lo tenemos que repetir, pero de verdad que no miramos nunca a los otros un poco o mucho, de vez en cuando al menos, por encima del hombro, a los otros, ¿no? Sinceramente. Y los otros, ahí puedes poner etiquetas las que quieran, musulmanes, católicos, de Podemos, de Vox, transexuales, ateos, aquellos que no son como nosotros o que luchan con pecados diferentes a los nuestros, ¿no? ¿No parece a veces que es, aunque decimos todo esto y cantamos algo por gracia, no merecíamos nada, pero no parece a veces que hemos hecho algo que nos pone un nivel diferente a los otros, a los de fuera? Y esto yo creo que fuera, hermanos, a veces se percibe y no viene por una auténtica comprensión de lo que es la gracia, sinceramente. Por eso necesitamos repetírnoslo, pero sobre todo creérnoslo y vivirlo y que nuestras palabras y actitudes lo manifiesten. Porque a veces, y esta predicación como tú haces para mí el primero, y a veces la sensación es que no es así. Y desde fuera esto es un obstáculo, es dinamita para este puente entre el reino de Dios, en el que Dios, por su gracia, nos ha incluido, y la calle, ¿no? Y bueno, no hay en ocasiones en nuestros discursos un toque de desprecio más que un deseo auténtico para que las personas creadas a imagen de Dios como nosotros se encuentren con el amor de Cristo. Esto ya cada uno que lo medite y lo reflexione, ¿no? Bueno, o incluso, no hacia afuera, ¿no? Decía que Pablo regañaba a los corintios, también la arrogancia y el orgullo entre nosotros es un obstáculo para la vida de la Iglesia y también se transmite fuera, ¿no? Por eso la pregunta, ¿cómo actuamos ante hermanos que aman la Biblia con todo su corazón, pero que a lo mejor no han llegado a las mismas conclusiones teológicas que nosotros? Hay aceptación, hay separación, porque decimos que nuestro entendimiento está caído por el pecado, que somos pobres gusanos, que nuestra razón está tocada, etc. Pero luego creamos divisiones en la Iglesia innecesarias, porque decimos que la forma en la que yo interpreto la Biblia es la única admisible, verdadera y auténtica. Y claro que debemos discutir, claro que debemos establecer valores, ojo, cuidado. Pero también creo que deberíamos elevar nuestro nivel de conciencia y de admitir que nuestra manera de acercarnos al texto bíblico está quizá más condicionada por nuestra tradición, por lo que nos han enseñado, por nuestras experiencias, que todos nos ponemos unas gafas para leer el texto bíblico más condicionadas de las que nos gustaría admitir. Sí que esto es un equilibrio, ¿eh? Sí que tenemos que establecer fundamentos y verdades, pero cuidado porque hay muchas cosas que pueden ser de división, que quizá no están tan claras como nos enseñaron, como que pensamos, y que la opción, que yo a veces creo que hay cosas en la Biblia que no están tan claras, precisamente para que practiquemos el amor en la comunidad. Para mostrar que no se trata por tenerlo todo claro en el cerebro, sino porque con esas diferencias, y la Iglesia primitiva, si alguno lee de esta Iglesia de los 3 primeros años, tela las cosas que creían, ¿vale? Muy variadas, muy variadas. A lo mejor ninguno podría ser admitido en nuestras iglesias por las cosas que decían. Pero sí que tenían a Cristo en el medio, sí que tenían ese proceso de búsqueda, de aceptación y de entender que todos estaban queriendo seguir y caminar con Jesús. Así que un equilibrio, ¿vale? No estoy diciendo ni que todo vale, ni que las líneas rojas son las que a mí me han enseñado y a partir de ahí todos son hermanos
a excluir y apartar. Cuidado, elevemos nuestro nivel de conciencia de que somos intérpretes falibles. Y a partir de ahí, ejercer el amor, el debate, etcétera, etcétera. La humildad, ¿vale? Creo que la humildad es muy, muy importante, ¿no? Porque a veces decimos, es que los católicos tienen un papa infalible, ¿no? Una vez escuché yo a alguien católico cuando se dijo esto y dice, bueno, yo es que a veces entro en una iglesia evangélica y ahí hay 15 o 20 papas que comulgan a todo el mundo. Digo, bueno, sí. Así que humildad, humildad. Son tiempos de extremismos, de falta de empatía, y la Iglesia tiene una oportunidad histórica para ser oasis en un mundo que cada vez está más polarizado. Si os dais cuenta, yo hablo con personas, incluso de otros países, y que hablan mucho de que hace 15 años se podría hablar mejor de política, de religión, etcétera, etcétera, y que hoy día parece que enseguida el odio, el apartarse unos de otros, está cada vez más latente, y eso en el fondo a nadie le gusta, es incómodo. Así que los cristianos tenemos ahí otra oportunidad para crear puentes, para reflejar a Cristo, para reflejar cómo es esta iglesia que Cristo ha salvado por su gracia, no por mérito, ni porque seamos mejores que otros. Como dice Pablo, si queréis darme, no sé qué versión es, siempre lo pongo, pero esta vez se me ha olvidado. Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si os une el mismo espíritu, y esto me encanta, y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría, manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Si hacemos esto, las puertas del infierno se van a caer. Oración. Necesitamos pedir cada día, yo lo hago, por un deseo y una pasión renovados, ¿vale? Porque hay días que no me apetece compartir el Evangelio, hacer ciertas cosas, pero debemos pedirlo, porque para eso está el acercarse a Dios, para ser actores y no espectadores del reino y aprovechar esta vida. También creo que en estos tiempos, más que nunca, necesitamos entrar en la oración como un tiempo de conexión con Dios, de análisis, de revisión de nuestra vida y de pedirle, como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Necesitamos parar, ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Ponernos delante de Dios, esto lo tenemos que hacer periódicamente. Yo he visto que si no lo hago me empiezan a fallar las cosas. Y preguntarnos delante de Dios en este tiempo de reposo, de oración. ¿Tengo demasiadas ocupaciones? ¿Pierdo más tiempo del que debería? ¿Qué necesidades hay alrededor mío? ¿Podría prescindir de algunas de las ocupaciones que tengo e invertir más tiempo en otras más liberadoras, de mayor bendición y más trascendentes de cara a otras personas? Esto cada uno en sinceridad, en su tiempo de reposo interior. Y una mano atada al móvil. Esto es una ventaja y un problema del teléfono móvil, como todos ya sabemos. C.S. Lewis, en los años 50, en los que no había prácticamente nada, la gente no tenía ni televisión, ¿no? Quizá la radio era lo que tenían algunos como ocio cotidiano, pero él ya decía que la Iglesia estaba perdiendo impacto en su generación porque había demasiadas opciones de ocio. Esto lo dice en los años 50. Si esto ya era un problema para algunos sabios del Evangelio, estamos ante un problema. Esto nunca se ha visto. De 4 a 6 hay radio ahí que la gente pierde el tiempo poniéndola. De 4 a 6. Ahora la pierden los cristianos. Bueno, esta parte es apócrifa, la última que voy a decir de lo de 4 a 6. Pero sí que decía eso. Así que bueno, usemos la oración como un tiempo en el que, con el móvil en modo avión, por cierto, en el que establecer estrategias. Esto lo he aprendido yo de mi mujer y a mí me está ayudando mucho. Establecer estrategias y concretar cuando te vienen ideas y planes en la agenda del móvil. Pues se podría hacer tal. O sea, que muy bien, podría hacer tal, ¿qué día? ¿A qué hora? A ver, busca un hueco en la agenda y ya baja de lo etéreo a lo concreto. Necesitamos hacer esto, ¿eh? Hablar con ella segundo
está encantada de ayudar. Bueno, paso al tercer punto. Bueno, aquí es algo que he hablado muchas veces, creo, y igual voy a ser breve. Lenguaje y mensaje comprensible. Esto es algo que también se necesita renovar más que nunca, precisamente porque la gente ha perdido las frases y el conocimiento bíblico. O sea, la gente ya no sabe mucho ni quién era Jesús, ¿vale? Incluso, pasa que esto, bueno, esto daría para... Esto lo hablaré si os apuntáis al taller de Iglesia y Sociedad, voy a hablar mucho de eso, pero incluso términos que ya hay traducidos en nuestra Iglesia, en nuestra Biblia, perdón, no sé, como redención, expiación, salvación, que las decimos tranquilamente porque están en nuestro idioma, pero la gente ya no lo entiende muchos términos igual que como lo entendían en el siglo I. El mismo término. Bien, tú le estás diciendo, ¿por qué tal? La expiación de Cristo. Y la gente está entendiendo. Hay estudios, además de esto, que hablan. Y en parte es porque se ha perdido el conocimiento de la Biblia. Está en la realidad. O sea, no puedo decir otra cosa. Los que me conocéis sabéis que yo siempre he tenido la pasión de evangelizar. Desde que era adolescente yo tenía un grupo de marionetas que iba al retiro a compartir el evangelio. Sabéis que he predicado siempre de mil maneras, que tengo un blog, que hemos estado en las universidades, en los colegios, teatros. Yo llevo 25 años en la universidad y he traído y comparto el evangelio siempre con veinteañeros, he traído algunos estudios bíblicos, etcétera, y esto es una de las cosas que yo veo, que la necesidad continua de usar imágenes, metáforas para ir traduciendo el evangelio, porque en el momento que yo uso alguna palabra, algún concepto, alguna idea que ya no es de ahora, se pierde. ¿Vale? O sea que el primer paso para que la gente acepte o retrate el evangelio es que nos entienda, ¿no? Así que debemos fijarnos más que nunca en el lenguaje de las imágenes, expresiones y metáforas que usamos. Un ejemplo que a mí me ha pasado alguna vez y que he ido modificando. Nosotros en la iglesia cantamos, hablamos y es algo fundamental para nosotros que hemos sido familiarizados. Decimos, por ejemplo, que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Es algo precioso, es una verdad fundamental de la Biblia. Pero nos guste o no, la realidad es que la sangre, al menos es lo que en mi experiencia, insisto, hoy no se observa como un agente limpiador, como ocurría en la sociedad del siglo I, donde los martes y jueves la gente iba a los templos a sacrificar a sus dioses con sangre de sus animales, y hoy la sangre, cuando tú hablas de que aquí la sangre de Cristo te cubre, a mí me ha pasado que de repente pues, se ríen y te empiezan a hablar de películas de terror, de algo gore, de algo sucio, los más ecologistas. Que la sangre es contaminante, que no se llame tanto, hombre. No es algo que se vea como algo limpiador. Es la pura realidad. Entonces, si alguien vamos y decimos, la sangre de Cristo te ha cubierto, no vas a saber de qué le hablo. Lógicamente, cuando ya estén en la iglesia, estén con nosotros y nos acercamos al texto bíblico, hay que ir explicando, hay que ir viendo por qué se decía eso. Pero así a priori, cuando queremos comunicarnos con los de fuera, hay imágenes que necesitamos traducir. Ayer por la mañana estuve en un curso de 4 horas que precisamente iba sobre la salvación de Cristo, sobre la obra de Cristo en la cruz. Fascinante, me encantó, ¿no? Y precisamente se insistía en que la teología, y todos tenemos que ser un poco teólogos aquí, tiene la función de explicar las imágenes de la Biblia que no se entienden hoy, traducirlas con imágenes que se entiendan hoy. Esa es la función de la teología, porque si no, ¿para qué predicamos? ¿Para qué hacemos teología? Si eso no fuera así, se le da la Biblia a la gente y ya está. Pero la teología, el cuerpo de Cristo, por eso el Evangelio habla de que tiene que haber maestros entre vosotros y todos tenemos que ser un poco maestros cuando predicamos, porque ya han pasado 2000 años de entonces, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a la edad, al contexto, a la educación, al conocimiento bíblico de la persona de la que hablamos, ¿vale? Y hablando precisamente de la cruz, bueno, pues fue muy interesante. Ayer algunos hablaban de imágenes, uno hablaba de que una vez vio, esto es un poco trágico, pero bueno, la cruz es un evento trágico, decía me parece que lo vio él, que estaba en la playa y una mujer ahogándose ahí entre las olas. Fíjate además el mar, que la Biblia es un ejemplo del mal, ejemplo del mal, etcétera. Se lanzaron dos a intentar salvar a la mujer la consiguieron salvar y los dos murieron. Y dice que esta persona decía que él lo usaba pues, como imagen de la obra de Cristo, por ejemplo, en la cruz. Cuando él quería compartir con alguien de la calle
lo que Dios había hecho. Entonces, bueno, seamos conscientes de eso, ¿vale? Lo digo porque a veces hablamos tanto, usamos tanto la terminología a la hora de dar testimonio, de evangelizar, tan familiar para nosotros, pero recordemos que fuera ya no se entienden, iba a decir la mayoría de las cosas, sí, o casi todas, o la mayoría, o muchas. Tenemos que traducir. Algo muy típico cuando damos testimonio, yo con eso después está, porque es una parte de la que me enrollo mucho, pero tenemos que mirar y ponernos muy en el lugar. Algo muy típico que hacemos casi todos es, bueno, pues yo cuando me acerco a la palabra, a mí me ha ayudado, yo antes no creía, y luego me dicen, eso de que me acerco a la palabra, ¿qué es? ¿A cuál de todas del diccionario? ¿A qué palabras te acercan? Porque palabras hay muchas. Claro, y nosotros, en nuestra mente ya estamos, me acerco a la palabra, a mí la palabra me ha ayudado, desde un diccionario ahí fenomenal. No, pero es verdad, o sea, eso la gente no habla, si la gente dice, la palabra me ha ayudado, nosotros ya hemos asumido que la Biblia, los 66 libros de la Biblia, que creemos que sus autores fueron inspirados por Dios, nos ha ayudado, lo resumimos en la palabra. Porque por no decir todo eso. Pero fuera van a pensar que somos alienígenas. Como la película esta de La Llegada, que empiezan a echar los calamares círculos de tinta, que nos estarán diciendo. Pues así nos tienen que ver muchas veces. ¿Vale? Blue. Por la tinta de calamar, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno. Por último, bueno, se podrían hablar de 1000 cosas, ¿no? Para poder hacer que este puente fuera algo positivo, alegre, renovado, o para asumir el reto de acercarnos a la gente. Y esto es, pues, lo más fundamental, lo que ya todos sabemos y que tenemos que recordar. El amor en acción, que no basta solo con palabras, que tienen que vernos. La Biblia habla mucho de eso, Santiago lo dice, sí, tú me hablas de la fe, pero mira las obras también que yo hago, que tú a ver si las haces. ¿No? Esto la gente es lo primero además que te dice. Entonces es muy importante. Así que más allá de... Bueno, la idea sería, saltar esta parte para no alargarme, quedarnos con la pregunta, ¿qué está viendo en positivo la sociedad de nosotros? ¿Cuáles son las buenas noticias que estamos dando? ¿Cómo vivimos aquello que predicamos? Yo creo que es muy importante que nos vean cómo vivimos, ¿no? Hay una frase que a veces se la han adjudicado distintos autores, no sé quién lo diría el primero, pero que me parece muy interesante, quizá verdad, me parece verdad, al menos en muchas ocasiones, y que dice, el mal no triunfa tanto por lo que hacen los malos, sino por el bien que dejan de hacer los buenos. Por eso digo que estar bajo el caparazón como iglesia puede ser algo terrible. El domingo pasado con los adolescentes ponía imágenes de una persona como Martin Luther King, ¿no? que pagó un precio, fue asesinado, pero pudo hacer cosas, también movido por el Dios en el que creía, de justicia, de obras de amor, y que predicaba el evangelio que podía predicar, se veía pues que tenía una implicación, ¿no? Creo que David habló de esto, de que Jesús decía que el reino se ha acercado, ¿vale? El reino se ha acercado, el reino está entre nosotros. Realmente esa es una esencia del evangelio. Así que, bueno, un par de ejemplos. Bueno, Santiago 1:19. Vale, sí, esto es por poner un ejemplo, y es, necesitamos escuchar más a los otros. Esto lo puse ayer con los adolescentes, así que me vais, si están por aquí, por el repaso de ayer, Irene. Necesitamos escuchar más a los otros. Son 2 tips, ya para terminar, sencillísimos, de las 1000 cosas que podemos hacer. O sea, los ejemplos de buenas obras son infinitos, pero a mí me vinieron a la cabeza estos 2. Uno, yo creo que necesitamos escuchar más a los otros. Y yo, el primero. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien dice, analizarlo en conversaciones? De repente en una conversación con amigos, cristianos o no. Hablo de la actitud humana de cada uno. Alguien dice, pues a mí me gusta mucho el queso. Típica respuesta que muchos solemos dar. ¡Wow! El queso, pues a mí el brie, unas tostas con salmón, lo pones ahí, y enseguida empezamos a hablar de nuestras cosas. La persona que ha dicho, a mí me gusta el queso, ahí se ha quedado.
¿Y qué diferente? Y a veces, bueno, ¿y qué diferente sería? ¿Y qué diferente sería si a lo mejor esta persona que dice, a mí me gusta el queso, si ha dicho que le gusta el queso por algo, porque quiere hablar de queso, ¿no? De su gusto. O sea, si alguien suelta eso es que le apetece hablar. Pues en vez de decir, a mí me gusta el brie y contarle tus historias con los quesos, pues de vez en cuando, fijaos que no hace falta ser misionero en Gambia para explicar esto. Estoy trayendo cosas del día a día, ¿no? Bueno, como obras, acción. Es que son muchos detalles que pueden transformar y sanar y ayudar a la gente. Y esta persona puede decirle, ¿qué tipo de quesos te gustan? En vez de contarle los que te gustan a ti, si no te ha preguntado a ti qué quesos te gustan, ha dicho que a él le gusta el queso. ¿No? Yo que me di cuenta que a veces lo hago y digo, acaba de decir que... ¿no? Ayer el ejemplo con los chavales era, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Les dije que había que preguntar, de hermano, ¿qué tal estáis? Digo, pero preguntaros de verdad, no vayáis y digáis, ¿qué tal estáis? Oh, fatal, me han puesto 2 exámenes sorpresa. Que ahí como son los adolescentes, al chaval, pues si ya te lo han puesto de sorpresa. Eso me pasó ayer. Madre mía, digo, a ver si llega el domingo y estamos con chavales. Y no, muy mal. En serio, en el fondo me gustaba esto. Bueno, y ya estoy perdiendo el hilo. Dice, me han puesto 2 exámenes. Pues digan, ¡wow! Pues a mí de matemáticas me han puesto. Y empieza ya el otro a contarse. Si el otro acaba de decir que está mal porque ha puesto 2 exámenes, pues si se desahogue, va a ser a los amigos, ¿no? Pues estos detalles hacen que prefieras estar con un grupo, con unas personas, con otros, con más. Y le puse el ejemplo del camino de Maús, en que Jesús se acerca y dice, bueno, ¿qué tal? ¿De qué habláis? Les pregunta, ¿no? El mismo Jesús, con todo lo que tenía que enseñar, de vez en cuando preguntaba a la gente, ¿qué pasa? ¿Y qué tienes? ¿Y qué? ¿Por cuánto más nosotros? Bueno, este era el texto que os ponía. Mis queridos hermanos, dice Santiago, pongan atención a esto que les voy a decir, dice Santiago. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Interesante. Bueno, otra idea, la última, insisto, hay 1000 ideas, ¿no? Sin necesidad de hacer grandes cosas que se pueden hacer, sencillas. Bueno, una vecina mía, por ejemplo, cuando llegó al edificio, pues unos vecinos mayores que no los conocía, se ofreció para hacer la compra. Digo, wow, esos detalles que cuestan, pero que tampoco cuestan muchísimo, yo digo, me faltan a mí, digo, los necesito, ¿no? Digo, tengo que aprender y desarrollarme en eso. Luego además me cruzo con mis vecinos, y yo les puedo hablar de Jesús, de muchas cosas. Bueno, no sé si me escucharán o no, pero a esa vecina la van a escuchar. Aparte de que tenemos que hacer las cosas como un fin en sí mismo, porque Dios nos lo manda, ¿no? La historia del buen samaritano, y ni siquiera se ve predicación alguna. Ayudar a la gente es un fin, pero además, si ayudamos, tarde o temprano nos van a preguntar, oye, ¿tú por qué haces esto? ¿Tú por qué tal? Y esto, muchas gracias, hasta. Yo siempre que digo a la gente me gusta el queso, nunca me habían dejado explicarme. ¿No? En fin, terminamos con el texto que resume todo lo que pretendía decir esta mañana. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un tazón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Amén.